A continuación, el Evangelio de hoy, con el diácono Jesús Fernández. La palabra que da vida. Lunes de la 32ª semana del tiempo ordinario. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues mucho cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: Aumentanos la fe. El Señor les contestó: Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: Arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Bueno, como todos los días, hoy estamos nuevamente aquí para reflexionar acerca de la palabra del Señor, del Evangelio de la vida. Esa palabra pues que nos confronta, que nos alcanza, que se hace presente y nos reta para que hagamos un cambio en nuestras vidas. Hoy pues me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes para compartir esta palabra. Y hoy hablamos acerca de las recomendaciones que el Señor hace a cada uno de sus apóstoles y que nos hace también a cada uno de nosotros. En la carta a los Romanos, San Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque la gracia de Dios es más grande que el pecado que hay en el mundo. Y en la realidad de nuestros días, podemos fácilmente advertir que todos somos pecadores. Erramos en el blanco, fallamos. Y a veces nos sentimos por esto defraudados, nos sentimos pues desesperados, nos sentimos impotentes ante la realidad del pecado en nuestra vida. Y es algo que por más que nos esforcemos en erradicar, nos damos cuenta que es una realidad con la que estaremos en constante lucha, en constante pugna hasta el final de nuestros días. Esa es la experiencia del ser humano. El pecado ciertamente daña, lastima, hiere, ofende y humilla. Y ese efecto no solamente la sufren las víctimas del pecador, sino el pecador mismo también. El pecado nos hace insensibles, nos ata, oscurece nuestra conciencia y nos aleja de Dios y de sus caminos. Existen diferentes formas de pecado y la magnitud de cada uno de ellos es también muy diferente. Existe el pecado personal, pecado social, pecado estructural, por mencionar solamente algunas de sus formas. Pero cada uno de ellos afecta profundamente, directa o indirectamente, al resto de la humanidad. Jesús nos dice en el Evangelio de hoy que es prácticamente imposible evitar que se susciten ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Las ocasiones de pecar existirán siempre, no hay duda de eso, pero cada uno de nosotros desde nuestra propia libertad podemos decidir ejecutar aquella acción para convertirla en pecado o evitarla. Solamente desde nuestra propia libertad podemos elegir el pecado o la gracia de Dios. Dentro de nuestras familias, en nuestras comunidades, en el lugar donde laboramos, siempre habrá personas que ofenden, consciente o inconscientemente. O algunas veces podemos nosotros mismos convertirnos en los ofensores. Jesús nos da algunas pautas a seguir. Si alguien nos ofende, en lugar de hacer un chisme, es necesario que acudamos y hablemos con la persona que nos ofendió directamente. Y si esta persona que nos ofendió está arrepentida del daño que causó, hemos de tener la capacidad de perdonarle. Y si 7 veces al día ofende y 7 veces regresa arrepentido o arrepentida, pues ni modo, no hay opción, hay que perdonarle.
Nuestras familias, nuestras amistades, nuestras relaciones humanas están siendo fuertemente afectadas por nuestra limitada capacidad para perdonar a alguien que se equivoca. Y también estamos limitados muchas veces para pedir perdón. De esta manera, en nuestra sociedad tenemos hogares rotos, matrimonios separados, hijos dañados por esta situación, donde tienen que crecer ya sea solamente con papá o con mamá. Y todo esto sucede y estamos pagando las consecuencias por no reconocer que somos seres humanos, que nos equivocamos, y porque nos falta la capacidad de doblegar nuestro orgullo y decir, ¿sabes? Lo siento, me equivoqué, perdóname. Dios nunca se cansará de perdonarnos. Como seres humanos nosotros le ofendemos a Él una y otra vez. Le ofendemos con palabras y con acciones. Nos alejamos de Él, nos olvidamos de Él. No tenemos ni siquiera un poquito de tiempo para estar a su lado y escucharle y de aceptar todo el amor que tiene para nosotros. Y sin embargo, Él está siempre como un Padre amoroso, con los brazos abiertos para recibirnos. De la misma manera en que Dios nos ama y nos perdona, hemos de aprender también nosotros a amarnos y a perdonar nuestras faltas. Pues si nosotros no somos capaces de perdonarnos los unos a los otros, ¿cómo vamos a ser capaces de pedir el perdón y la misericordia de Dios? El pecado del mundo es grande, pero es más grande y más abundante la compasión, la bondad, el perdón, el amor y la misericordia divinas. Y como cristianos estamos llamados a reproducir la imagen de nuestro Salvador Jesucristo, el cual nunca se cansó de perdonar. Que Dios nos ayude en nuestros días para que podamos mantenernos unidos y perdonarnos continuamente, especialmente dentro de nuestras propias familias. Amén. Que el Dios del amor, de la paz, de la bondad, de la misericordia, que ese amor que sobrepasa todo límite, todo entendimiento, descienda sobre cada uno de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Valores Radio. Vive tu fe, vive tus valores.